Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que de verdad, les prometo, los va a dejar picados. Vamos a desentrañar uno de esos chismes que aunque ya tienen un tiempito, siguen dando de qué hablar. ¿Se acuerdan de la intensa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues bien, hoy nos vamos a sumergir en un episodio particular que salió a la luz hace un tiempo, y que revela una reacción de Demet ante una supuesta grosería de Can que honestamente ha sido motivo de mucho debate. Así que si les gusta el drama, las dinámicas entre celebridades y quieren saber todos los detalles de este supuesto encontronazo, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido que les va a encantar. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Todos recordamos la época en la que Demet Özdemir y Can Yaman eran la pareja del momento. Su química en pantalla en Erkenzicus traspasó las pantallas y rápidamente se convirtió en uno de los romances más comentados y seguidos en Turquía y, vaya que sí, en el mundo entero. Sus seguidores adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo era analizado con lupa. Y es que para muchos eran la pareja perfecta, la consolidación de un amor que nació de la pantalla y parecía destinado a durar. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, no todo es color de rosa, y las relaciones, incluso las que parecen idílicas, pueden tener sus altibajos y sus momentos tensos. En esta ocasión, el foco de nuestra atención se centra en un incidente específico, un supuesto desacuerdo que, según los rumores y algunas filtraciones, provocó una reacción muy particular en Demet Özdemir ante lo que se describió como una grosería por parte de Can Yaman. Para ponernos un poco en contexto, recordemos que la fama de Can Yaman creció exponencialmente con Erkenzicus. Era el galán del momento y su personalidad carismática y su físico impactante cautivaron a millones. Demet Özdemir, por su parte, ya era una actriz reconocida, pero su papel junto a Can la catapultó a otro nivel de popularidad internacional. La pareja era inseparable, o al menos así lo proyectaban. Viajes, eventos, vacaciones juntos, todo era compartido, y la euforia de los fans era palpable. Pero, ¿qué fue exactamente esa supuesta grosería? Los detalles exactos de este incidente son un poco nebulosos, como suele ocurrir con los chismes de celebridades. No hay una grabación explícita, ni un comunicado oficial detallando la situación. Lo que sí existen son testimonios de personas cercanas, de trabajadores del set, e incluso de la propia Demet, aunque de forma indirecta, que han ido tejiendo la historia que hoy vamos a analizar. Se dice que el incidente ocurrió durante las grabaciones de Erkenzicus, o quizás poco después de que la serie terminara su exitosa andadura. La presión de la fama, las largas horas de trabajo y la constante exposición mediática son factores que, sin duda, pueden afectar a cualquier relación. Y parece que en un momento dado Can Yaman, quizás por cansancio, por frustración, o simplemente por un malentendido, habría dicho algo que hirió o molestó profundamente a Demet Özdemir. Las versiones más extendidas hablan de comentarios relacionados con su trabajo, con su desempeño en la serie, o incluso con su persona. Algo que en el fragor del momento pudo parecer una crítica dura, una falta de respeto, o una respuesta desmedida. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Demet, que es lo que realmente nos interesa hoy. Según lo que se ha reportado, la reacción de Demet Özdemir no fue un grito, ni una confrontación pública, ni un drama escandaloso. Al contrario. Se dice que Demet, ante esta supuesta grosería, optó por una estrategia que para muchos resultó sorprendentemente madura y a la vez muy poderosa. En lugar de enfrentarse a Can de la manera que uno esperaría, se dice que Demet simplemente se retiró de la situación. Se distanció. No se trata de un abandono inmediato de la relación, sino más bien de un enfriamiento, de una especie de autoprotección. Cuando se sintió herida o menospreciada por las palabras de Can, la reacción de Demet fue, según se cuenta, la de poner una barrera invisible. Dejó de lado la discusión, se alejó de la confrontación directa, y optó por procesar lo sucedido en su propio espacio. Esto, a menudo, es una señal de fortaleza emocional. Imaginen la escena, un ambiente de trabajo intenso, quizás en un set de filmación, con mucha gente alrededor, o tal vez en un momento más privado. Si Can dijo algo inapropiado, y en lugar de estallar, Demet simplemente dio un paso atrás, se mantuvo en ese
Silencio y luego, de manera sutil pero firme, empezó a crear una distancia. Esa distancia puede ser emocional, o incluso física, reduciendo las interacciones, siendo más cautelosa. Esta reacción de Demet Özdemir ha sido interpretada de muchas maneras. Por un lado, hay quienes la ven como una muestra de dignidad y autorrespeto. Demet, al no entrar en un juego de reproches o insultos, habría demostrado que no estaba dispuesta a rebajarse a ese nivel. Habría mostrado que valoraba su propia paz y su bienestar emocional por encima de una discusión que no llevaría a ninguna parte. Por otro lado, algunos críticos sugieren que esta reacción, aunque elegante, podría haber sido interpretada por Can Yaman como una señal de debilidad o de falta de interés en resolver el conflicto. Es decir, al no haber una respuesta airada, quizás no se dio cuenta de la magnitud del daño causado, o pensó que Demet simplemente estaba pasando del asunto, en lugar de estar procesando y evaluando la situación. Lo fascinante de este supuesto incidente es cómo revela las diferentes formas en que las personas manejan el conflicto. Can Yaman, con su personalidad, a menudo descrita como apasionada y directa, podría haber esperado una reacción similar. Sin embargo, Demet, con su conocida elegancia y compostura, habría respondido de una manera completamente distinta. Esta diferencia en el manejo del conflicto es, de hecho, un punto clave en muchas relaciones. Cuando dos personas tienen estilos de comunicación y de reacción muy distintos, pueden surgir malentendidos y tensiones. Lo que para uno es una forma de resolver un problema, para el otro puede ser una evitación o una señal de indiferencia. Es importante recalcar que toda esta información se basa en rumores y reportes mediáticos. Las celebridades y más aún sus relaciones son a menudo objeto de especulación. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y las menciones indirectas en entrevistas o declaraciones le dan un peso que no podemos ignorar. Muchos se preguntan si este incidente fue un punto de inflexión en la relación de Demet y Can. Si fue el comienzo del fin, o si simplemente fue un bache que intentaron superar. Lo que sí es cierto es que poco tiempo después de estos supuestos acontecimientos, la pareja anunció su separación. Y aunque se atribuyeron las razones a diferencias irreconciliables y a la intensidad de sus agendas, es muy posible que este tipo de desencuentros hayan contribuido a la ruptura. La lección que podemos extraer de esto, más allá del chisme, es valiosa. Nos habla de la importancia de la comunicación en una relación. Nos enseña que a veces la reacción más impactante no es la más ruidosa, sino la más sutil y reflexiva. Demet Özdemir, al parecer, habría demostrado que la dignidad y el autocontrol pueden ser armas muy poderosas, incluso frente a una supuesta falta de respeto. Su reacción de ignorar o distanciarse de la grosería, en lugar de entrar en un intercambio de palabras hirientes, sugiere que entendió que algunas batallas no merecen ser libradas en el fragor del momento. Que a veces es mejor dar un paso atrás, evaluar la situación con cabeza fría, y luego decidir cómo proceder. Esta forma de actuar, lejos de ser una debilidad, puede ser una demostración de madurez emocional. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es tener la fortaleza de no dejarse arrastrar por la ira o la frustración ajena. Y es, en última instancia, priorizar el respeto propio. Imaginen cuántas relaciones podrían mejorar si sus integrantes, ante un desacuerdo, optaran por la reflexión en lugar de la reacción inmediata. Si en lugar de decir lo primero que se les viene a la mente, dieran un respiro, tomaran aire, y luego abordaran el problema con mayor serenidad. Además, este episodio nos hace pensar en la presión que sufren las parejas de celebridades. Cada palabra, cada gesto, es analizado por millones de personas. No es fácil mantener una relación en un entorno así, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público. Es probable que la presión externa haya magnificado cualquier pequeño desacuerdo interno. Demet Özdemir, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona resiliente y con mucho carácter. Y esta supuesta reacción ante la grosería de Can Yaman, si bien puede parecer pasiva a primera vista, revela una profundidad de carácter y una inteligencia emocional que muchos admiramos. Es la demostración de que el verdadero poder reside, a menudo, en la calma y en la capacidad de no dejarse perturbar por las acciones de los demás. En resumen, el supuesto incidente entre Demet Özdemir y Can Yaman nos deja pensando en cómo gestionamos nuestros conflictos y en la forma en que reaccionamos ante la adversidad en nuestras relaciones. La aparente grosería de Can habría desencadenado en Demet una reacción de retirada y enfriamiento, una muestra de dignidad y autorrespeto que para muchos fue una jugada maestra. Nos enseña que no siempre la respuesta más directa
Es la más efectiva y que el autocontrol y la reflexión pueden ser las herramientas más poderosas para navegar por las complejidades de las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso mundo de la fama. Y hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante capítulo de la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estos detalles con ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la reacción de Demet fue la correcta? ¿Cómo habrían actuado ustedes en una situación similar? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.